La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, aunque se habla poco de ella. Hoy nos acompaña el doctor Gustavo Salazar, ginecólogo, para explicarnos qué es, ayudarnos a reconocer sus síntomas, los tratamientos, así como para entender el impacto que causa en la vida de muchas mujeres. Hola, doctor Salazar, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. A vosotros por invitarme, un placer para mí poder difundir algo que yo hago pues todos los días. Doctor, eres un experto en endometriosis, que no muchos médicos lo son. Explícanos qué es y qué síntomas tiene. Claro que sí. Bueno, yo me vengo dedicando a esta enfermedad desde hace muchos años. Es una enfermedad crónica que empieza alrededor de los 13, 14 años. Las niñas empiezan pues con sus primeras reglas y empiezan a sufrir dolores menstruales. Entonces aparece el dolor que incapacita. Es una enfermedad que básicamente se refiere a que los implantes, es decir, el tejido endometrial que tiene que estar solamente en el útero, por alguna razón que desconocemos los médicos, pues se alojan fuera del útero. Entonces estos implantes se quedan en reposo hasta la edad de los 13, 14 años. Cuando las niñas empiezan a tener las primeras reglas, empiezan a sangrar también internamente con estos implantes y estos son los que generan el dolor. Y en función de dónde esté ubicado el implante puede generar un síntoma u otro. ¿De qué síntomas hablamos, doctor? El síntoma principal básicamente es el dolor. El dolor pélvico es un dolor pues más intenso, es un dolor, no es un dolor habitual de repente de una regla o perdón, un dolor que pueda generarte una molestia. Es un dolor que te puede dejar doblado, es decir, que te puede incapacitar, ponerte de pie, respirar. Entonces, la endometriosis se caracteriza por el dolor durante la regla, el dolor durante la ovulación y luego cuando las mujeres empiezan a tener actividad sexual, el dolor con las relaciones sexuales. O sea, que es un dolor que afecta. Estoy pensando, doctor, que si una niña ha tenido su primera menstruación y no tiene una referencia del dolor típico que se siente en la regla, Sí. ¿cuándo hay que preocuparse las mamás, los papás, porque este dolor sea Sí, a ver, diferente? normalmente los padres buscan ayuda cuando ya las niñas empiezan a faltar a ir al colegio o a la O sea, universidad, que es un dolor ¿no? que incapacita, o Sí, sea, no incapacita puedes. el día habitual, ¿no? O sea, una persona que sufre un dolor, pues puede tomarse de repente algún antiinflamatorio o algún analgésico como un paracetamol e intentar hacer su vida ese día, pero el dolor de la endometriosis no lo consigue. El dolor de la endometriosis te pide un poco más. Entonces, el paciente normalmente, aunque tome un analgésico simple en casa, pues termina o acudiendo a un hospital por urgencias o ese día faltando a los estudios o al trabajo. Es un dolor más intenso, pues efectivamente para que un padre se pueda dar cuenta, tiene que su hija en este caso comentarle que está incapacitada para ese día hacer su día que le toca hacer. ¿Viene acompañado, doctor, también de sangrados más fuertes de lo normal? A veces si el tejido endometrial está un poco más inflamado, también genera una regla un poco más intensa, ¿no? Pero básicamente el dolor, el síntoma principal de la enfermedad es el dolor pélvico incapacitante. ¿Cuántas endometriosis quedan, no iba a decir ocultas, porque no están ocultas, pero quedan ignoradas por parecer que eres una persona con reglas muy dolorosas, por ejemplo? Muchas. El problema de la enfermedad, que es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Entonces es una enfermedad que aunque las mujeres acudan a los médicos, muchas veces por pruebas que se tienen en la consulta, como es una ecografía, no las podemos ver. Entonces al final es una enfermedad que está subdiagnosticada, ¿no? Entonces mucha gente que tiene la enfermedad no lo sabe o no la han encontrado y no lo han diagnosticado y entonces pues los encasillan y como que es algo normal. Entonces al final el paciente vive con la idea de que tiene un dolor de regla un poco más intenso, cuando en realidad tiene una endometriosis escondida o desconocida. ¿Qué pasa, doctor, cuando no la tratamos? El problema de la enfermedad viene que es una enfermedad crónica, entonces es una enfermedad larga, entonces al final si empieza a dar los primeros problemas con 13, 14 años y en función de dónde están alojados los implantes, si existe la mala fortuna de que esos implantes estén alojados en las trompas, el problema o la consecuencia más grave para una mujer va a ser la fertilidad, ¿no? Entonces, cuando una mujer empieza a buscar familia pues alrededor de los 30, 35 años y ve que no se va quedando embarazada, es cuando realmente busca ayuda. Y es cuando recién diagnosticamos y encontramos que esa enfermedad ya ha generado alteraciones en la trompa. Porque lamentablemente estos implantes, si están alojados en las trompas de falopio, cada mes que van sangrando, pues van generando cicatrices. Y esas cicatrices generan deformidad, generan hinchazón en las trompas. Y las trompas son unos órganos muy sensibles que sirven para transportar los ovocitos del ovario al útero para que una mujer luego pueda fecundar.
Y si esos puentes, llamados así, no están muy bien, están deformados o están hinchados, pues no te puedes quedar embarazada. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, cuando, por ejemplo, una niña de 13, 14 años va y diagnosticas la enfermedad? Nosotros, los especialistas en endometriosis, lo que intentamos es, primeramente, llegar al diagnóstico completo, ¿no? Entonces, la enfermedad hay que diagnosticarla al 100%. Por ecografía podemos hacer una sospecha, podemos sospechar dónde puede estar el implante, o salvo existe un quiste muy grande, muy grosero, sí lo podemos ver, pero si solamente es dolor, dolor y dolor, y no encontramos nada por ecografía, tenemos que llegar al diagnóstico con una laparoscopia. Entonces, a veces cuando hemos intentado los primeros tratamientos, que básicamente es tratamiento médico, o sea, de entrada no operamos, de entrada intentamos que una niña de 13, 14 años pues pueda sentir menos dolor, pues a veces con medicación que puede ser algún anticonceptivo, en función de la edad vamos regulando la enfermedad. Si vamos viendo que con anticonceptivos el paciente no controla el dolor sigue incapacitando, podemos usar otro tipo de medicación que bloquee el impulso estrogénico que tienen las mujeres, ¿vale? Porque estos implantes endometriósicos están asociados hormonalmente al estrógeno. Entonces, si no vamos consiguiendo con eso, recién vamos avanzando, hacemos la laparoscopia, completamos el diagnóstico y si encontramos algún implante que está generando deformidad, está generando alteración en el funcionamiento del ovario, de la trompa o de la vejiga o el recto en función de donde esté ubicado, tratamos eso, quitamos eso, hacemos una limpieza y nos aseguramos que esa mujer, en el momento que operamos, pues luego no lo vamos a operar nunca más. Y sobre todo que las trompas se queden libres, para que cuando busque su familia pueda tener todas las opciones de quedarse embarazada de forma natural. Doctor, ¿el dolor es siempre el mismo durante los días que dura la menstruación? ¿Es más fuerte los primeros días? El dolor normalmente va asociado al impulso hormonal. Entonces, el primer y segundo día son catastróficos, son los días peores, ¿no? Porque el ciclo hormonal de una mujer pues, va 14 días, hace una subida de estrógeno, luego baja y luego llega al día 28, vuelve a subir. Entonces, en esas subidas, el estrógeno, cuando está en su máxima plenitud, genera mayor impulso y el implante endometriósico está feliz porque está recibiendo estradiol. Entonces, eso le genera mayor sangrado. Entonces, el sangrado o el dolor más intenso está asociado en el primer y segundo día. O sea que esos son los días claves para ver Sí. que si en esos días estás casi prácticamente incapacitado, hay que ir al médico porque algo pasa, doctor. Indudablemente, es la clave, lo acabas de decir, ¿no? O sea, si una niña o una mujer ve que el primer y segundo día no es persona, es decir, pues no estás yendo a tu trabajo o al estudio, tienes que buscar ya ayuda. Tienes que ya pensar en un médico especialista en esta enfermedad para por lo menos diagnosticarla o por lo menos sospecharla. Doctor, yo recuerdo en mí misma, Sí. no sé si tiene que estar asociado al estrés, menstruaciones muy, muy dolorosas que casi ni me podía levantar, pero luego he seguido con mi vida. ¿Puede que haya tenido una endometriosis que no me haya dado cuenta o es normal a veces tener algunas reglas dolorosas? No, es posible, puede ser que efectivamente casi mucha gente puede tener algún grado de endometriosis leve. Hay muchas mujeres que tienen endometriosis y luego al final pues aguantan un par de días el dolor, hacen su vida normal, tienen su familia, nunca le han diagnosticado una endometriosis, nunca se ha visto por una ecografía un quiste endometriósico. Puede ser que es una endometriosis leve, pero sí efectivamente la mayoría de gente que se queda incapacitada está asociado a la enfermedad. El estrés también puede conllevar a que el dolor un poco más intenso, pero es un dolor no tan incapacitante, es decir, pues con tomarte una buscapina, un paracetamol, puedes de repente volver a la normalidad. Doctor, vamos a hablar de esas mujeres que Mm. después de sufrir muchísimo dolor llegan a tus manos, das Ujú. con la clave y me imagino el alivio Sí, de sentir. Y vamos a hablar de la parte psicológica, claro que porque sí. parece que es como, bueno, te duele la regla, ¿no? Y ya está. Cuando esta mujer siente que la has comprendido, que ha entendido que tiene una enfermedad, ¿cuál es su reacción? Bueno, la mayoría de pacientes que llegan a mi consulta, lamentablemente llegan ya a un estadio más avanzado. A mí me gustaría, como médico, como especialista, poderle recibirlas por primera vez pues, con 13, 14, 15 años, ¿no? Cuando están con esas primeras reglas. Cuando ya el paciente llega con 35 años, después de haber sufrido 20 años de dolor incapacitante, prácticamente llegan desesperadas, llegan con una ansiedad porque ya el dolor no les deja hacer la rutina, no les deja permitirse ir al trabajo cuando baja la regla. Y sobre todo, pues muchas de ellas ya vienen porque no han podido quedarse embarazadas. Entonces, al final, en el estudio de la infertilidad, pues han encontrado una sospecha de endometriosis. Entonces, comunicar a un paciente que ya las trompas están afectadas, ¿no? Que podemos intentar aliviarlas con cirugía,
a veces genera pues una frustración, genera que ellas también puedan sentirse desamparadas, ¿no? Entonces, mi labor como especialista es asegurarles que yo voy a hacer todo lo posible por recuperar el funcionamiento de sus trompas y por asegurarles que si en ese momento tienen 35 años, aún le quedan 15 años de regla, hasta los 50. Asegurarles que esos 15 años que le quedan de regla, yo voy a garantizarle que después del tratamiento que les voy a hacer, van a tener unas reglas menos dolorosas. No puedo garantizar que va a desaparecer el dolor, pero sí aliviarles el dolor, bajar la intensidad. Si sufren la escala del dolor del 0 al 10, un 9, después del tratamiento conmigo van a conseguir pues de repente una regla que les dure en 2, que le va a permitir pues ir al trabajo, tomar un paracetamol. Entonces, es muy importante en la consulta que les podamos escuchar, que las podamos orientar y sobre todo hacerles entender tanto al paciente, en este caso a la mujer, como al familiar que le pueda acompañar, que es una enfermedad crónica, que hay que entender que el paciente en los siguientes años va a seguir sufriendo de dolor, pero la idea es de que el dolor pues, le permita vivir con mejor, más aliviadas, que no estén tan incapacitadas. Justamente, doctor, acaba de hablar de los familiares. ¿Cómo pueden las personas que están viviendo con una persona que sufre endometriosis apoyarla y darle estrategias para llevarlo lo mejor posible? Sí, a ver, aquí es importante el apoyo no solamente psicológico, sino también de todo el punto de vista global, ¿no? Es decir, también hay que mejorar lo que es la parte metabólica, la dieta, también hay que aliviar con el ejercicio físico. En lo que respecta a los familiares, pues si uno tiene un familiar con endometriosis, hay que entender que esa persona es un enfermo y que así como un diabético tiene que cuidar la dieta y tiene que ponerse la insulina, un paciente de endometriosis cada 14 o 15 días va a sentir una crisis de dolor, con lo cual pues hay que entender que ese paciente, si está con dolor, pues ese día va a estar más estresado, va a estar más incapacitado, pues hay que tener a la mano algún analgésico, algún antiinflamatorio, o de repente llevarlo a un hospital si es necesario, ¿no? Y sobre todo en las parejas pues tienen que entender que durante el acto sexual hay que tener una complicidad, hay que entender a que la mujer no puede tener una relación sexual normal mientras esté la enfermedad sin tratar, porque no va a poder, le va a doler. El síntoma, el número 2 de la enfermedad es el dolor con las relaciones sexuales. Entonces, muchas mujeres que padecen de endometriosis tienen una actividad sexual disminuida. ¿Por qué? Porque les da miedo por el dolor o se quedan muy doloridas después de la relación sexual. Entonces, la pareja tiene que entender que eso es algo que si le ponemos solución, el problema se va a aliviar. No es una causa de que va a generar un distanciamiento entre ellos. Entonces, es muy importante que tanto la pareja como los padres o la gente que vive alrededor del enfermo, de la paciente que sufre endometriosis, pueda entender que es una enfermedad crónica. Eso es vital, ¿vale? No es una enfermedad que se va a acabar en cuanto hagamos el tratamiento. Es una enfermedad que la vamos a aliviar, pero también va a durar hasta probablemente los 50 años. Doctor, no me gustaría despedirme de ti sin hacer una especie de listado rápido de mitos que hay en la sociedad y va a desmentirlos todos. Claro que sí, por supuesto. Empecemos. ¿Cuál es el mito más común sobre la endometriosis? Que el dolor es normal, ¿no? Ese es el mito número 1, ¿no? O sea, tú tienes tu regla y te duele y es algo normal, a todas nos duele, pues a ti te duele un poco más. Y eso es falso, ¿no? Eso es falso porque se ha logrado demostrar que la causa más frecuente de dolor pélvico es la endometriosis. Otro mito que esté instaurado en nuestra sociedad y que tengamos que romper. Pues, por ejemplo, que no puedes faltar al trabajo, ¿no? Porque te duele la regla. Y eso también es falso, ¿no? Ya se ha conseguido aquí en España una baja laboral por un dolor pélvico, ¿no? Incapacitante, que básicamente es la endometriosis. Lo que pasa es que, claro, hay que diagnosticarla y hay que confirmar que el paciente tiene eso. Entonces, es algo normal. Si el paciente tiene endometriosis, es normal que no pueda ir al trabajo ese día o a la universidad, porque es que es un dolor muy incapacitante, ¿no? Yo he visto pacientes que han llegado a urgencias, que están en lista de espera para el quirófano conmigo y que han ido antes de operarlas 2 o 3 veces al hospital porque es que no aguantaban de dolor. Otro mito yo creo es que muchos hombres dicen, ¡buah! Ya está con los dolores de regla otra vez, ¿no? Es como quitarle importancia. Vamos a poner en valor esa importancia, doctor. Efectivamente, lo que pasa es que el dolor es subjetivo, ¿no? Entonces el dolor no tiene una maquinita que te pueda medir y te pueda decir, mira, como el termómetro, ¿no? Que tú tienes fiebre y pones 39 grados y nadie puede discutir. Tú tienes fiebre y hay que pues, ayudarte para la fiebre. En este caso, el dolor es un síntoma que es subjetivo, con lo cual el paciente lo está sufriendo, solo el paciente. Entonces, sí tú puedes percibir que el paciente está sufriendo dolor cuando ves los gestos, cuando ves que está doblado, ¿no? Que efectivamente tiene sudoraciones o inclusive que se desmaya. Entonces, no puedes banalizar, no puedes decir esto ya está con la regla y otra está con dolor, ¿no? Porque probablemente pueda tener una endometriosis.
Si tú ves que tu pareja todos los meses, de forma recurrente, se queja, tienes que ya alarmar y decir, no, te acompaño al especialista, vamos a buscar una alternativa, una solución. Claro, acabas de nombrar el desmayo. Ujú. ¿Qué síntomas extremos has visto en algunas pacientes para que entendamos la magnitud de cómo puede afectar la vida de una persona Sí, esta a ver, el enfermedad? dolor de la regla es un dolor tan intenso que está muy igualado. Probablemente hay tres tipos de dolores que a un ser humano lo incapacitan mucho. Uno de ellos es el dolor del cólico renal, ¿no? Que el paciente pues, queda muy, muy, muy malo, el dolor también de los dientes, y luego está el dolor de la regla. Entonces, pues el paciente cuando siempre siente un dolor tan intenso, la respuesta automática de nuestro cuerpo es pues, generar una serie de cambios de que tú te puedas pues, alarmar, que tú te puedas dar cuenta que algo está sucediendo en alguna zona de tu cuerpo. Entonces, la mayoría de personas pues empiezan a tener sudoración, pueden tener palidez, todo el mundo se queda doblado, porque tú intentas de repente al doblarte, intentar un poco coger la parte que te duele, pero es que no lo tienes fija. Y lamentablemente, si eso sigue avanzando, pues si el dolor es tan intenso, puedes perder el conocimiento, te puedes desmayar. Es un desmayo reflejo, que luego, lógicamente, vas a volver a estar bien, pero sí te va a generar una angustia de unos segundos. Ujú. ¿Algún alivio casero, doctor, que se pueda hacer para aliviar estos Sí, a síntomas? ver, el calor local es vital. El calor local se ha demostrado que en cualquier zona del dolor de nuestro cuerpo nos ayuda. Entonces, siempre recomendamos al paciente que pueda sufrir estas crisis de dolor, tener en casa pues una manta eléctrica, algo, ¿no? Y si no hay algo, pues un paño de agua caliente, algo que nos pueda aliviar el dolor en esa zona que nos está incomodando, tener un paracetamol, un ibuprofeno, una buscapina, ¿no? Que son medicamentos simples que nos ayudan a manejar y sobre todo a aliviar la distensión o la contracción del músculo liso, que es el que genera el dolor intenso. Ujú. Doctor, muchísimas gracias por haber venido a arrojar luz sobre este tema. Como decía en la presentación, poco hablamos de él y afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Muchísimas gracias. Indudablemente a ustedes, muchas gracias. La verdad que para mí es un gusto poder colaborar en cualquier medio, en la difusión y en el conocimiento de esta enfermedad muy frecuente en España y que sobre todo podamos comunicar a las niñas, ¿no? Que si tienen un dolor intenso de regla, lo digan a los padres, que busquen ayuda, porque si vienen de una forma temprana a la consulta de un especialista, podemos hacer mucho por ellas. Podemos ayudarles bastante en todos los años que va a tener la regla y sobre todo podemos conseguir que cuando busquen un embarazo lo puedan conseguir de forma natural. Muchísimas gracias, doctor, por Gracias a esta vosotros. información tan valiosa. Gracias a vosotros por estar de ese lado. Qué información tan buena nos ha traído el doctor Salazar. Hay que recurrir al médico en cuanto haya un dolor fuerte, no hay que normalizar los dolores de la menstruación y esperamos que esta información ayude a muchísimas mujeres y a familiares que viven con ellas en todos los rincones del mundo. Gracias por estar desde el otro lado, gracias por uniros a la comunidad de Vida Televisión. Aquí seguiremos dándoos el mejor contenido para que vuestra vida sea cada vez mejor. Nos vemos en la próxima.